Para aprender nomenclatura de cetonas, este video será de mucha utilidad. No olvide repasar las reglas básicas estudiadas en las clases 1, 2 y 3 de este curso y tener a mano las tablas de nomenclatura orgánica que dejo en los comentarios y en la descripción de este video. Miremos en primer lugar cómo se nombran las cetonas. Tenemos entonces esta primera estructura, identificamos el grupo funcional, vemos que efectivamente corresponde a una cetona. Identificamos luego la cadena principal. Esta sería la única opción. Esa cadena principal debe contener el carbono del grupo funcional. Numeramos los carbonos de la cadena principal por donde primero aparezca el grupo funcional cetona, en este caso 1, 2, 3, 4 y 5, prefijo para 5 pent. Esos carbonos están unidos por medio de enlace simple, abreviatura AN, y sufijo característico para nombrar cetonas, ONA. Debemos hacer relación en este caso a la posición del grupo funcional cetona. Vemos que el grupo funcional está ubicado en el carbono número 2, número que anteponemos al nombre, compuesto que también podemos representar de esta manera, de la forma abreviada. Miremos este segundo ejemplo, en donde planteo la estructura abreviada de otro compuesto. Identificamos el grupo funcional, efectivamente corresponde a la función cetona. Elegimos la cadena principal, que en este caso es de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Inicio la numeración por acá porque primero aparece desde este extremo el grupo funcional cetona. Identifico luego los sustituyentes, es decir, todas las cadenas de carbonos o ramificaciones que hay por fuera de la cadena principal. En este caso tenemos un isopropil en el carbono 2, tenemos un sustituyente tipo metil en el carbono 4 y tenemos otro sustituyente en el carbono 5 de tipo etil. Procedo entonces a nombrar en primer lugar los sustituyentes en orden alfabético. En el carbono 5 hay un grupo etil, aquí lo tenemos. En el carbono 2 hay un sustituyente tipo isopropil, lo tenemos localizado en este lado de la estructura. En el carbono 4 hay un sustituyente metil, aquí lo podemos ver. Y hago relación en última instancia a la cadena principal, que en este caso es de 7 carbonos unidos por enlace simple y terminación ONA, que es el sufijo característico para nombrar cetonas. El número 3 por su parte hace relación a la posición del grupo funcional. El compuesto entonces se nombra 5-etil, 2-isopropil, 4-metil, 3-heptanona. Miremos ahora cómo se formulan las cetonas. Tenemos un primer ejemplo, compuesto propanona, al cual le vamos a definir la estructura. Esta es una cetona efectivamente, lo que podemos verificar por el sufijo del nombre o la terminación ona. Es una cetona de 3 carbonos unidos por enlace simple. Tenemos entonces la cadena de 3 carbonos, de acuerdo al prefijo prop. Ubicación del grupo funcional, que tendrá que ser en este caso en el carbono intermedio. No hay número localizador porque al tratarse de una cetona de 3 carbonos, la única opción para ubicar ese grupo funcional es en el carbono de la mitad. Además, cada uno de estos carbonos laterales con los respectivos hidrógenos para que sean tetravalentes. Estructura que también podríamos representar de la manera abreviada. En este segundo ejemplo tenemos nuevamente una cetona, nos damos cuenta por la terminación ona, cetona de 8 carbonos unidos por enlace simple. Dibujamos entonces dicha cadena, ubicamos el grupo funcional en el carbono número 4, grupo funcional cetona, y esta parte del nombre 3,5,7 trimetil nos indica que en los carbonos 3, 5 y 7 aparecen grupos metil. Procedemos entonces a ubicarlos, carbono 3, carbono 5 y carbono 7. Y de esta manera hemos terminado la estructura del compuesto
3,5,7 trimetil 4-octanona. Ahora, practica nomenclatura de cetonas con estos dos compuestos, uno para formular y otro para nombrar. Comparte este video, apóyame con tu suscripción y activando la campanita para que podamos interactuar todo el tiempo. Nos vemos.